Hay pensamientos que no piensan, respiran, se esconden debajo de la piel como una fiebre silenciosa, que no sube ni baja, solo arde. Y cuando no puedes dejar de pensar en alguien, cuando ese rostro ajeno se convierte en el eco más íntimo dentro de tu cabeza, no es deseo, no es amor, no es simple memoria. Es un fantasma que encontraste sin querer, un fantasma que reconoce tus vacíos mucho antes de que tú lo aceptes. Y entonces aparece esa presencia insistente, esa sombra suave, que se sienta contigo en la cama, que se acuesta en tu almohada, que escucha el ritmo de tu respiración, y te recuerda que no estás solo, aunque tampoco estés acompañado. Porque todo comienza así, Anne, con un pensamiento pequeño, casi torpe, casi inocente, un recuerdo breve, en una palabra, en un gesto, un instante que no debería haber significado nada, pero que tu mente tomó como si fuera un presagio. Y mientras cierras los ojos tratando de distraerte, esa persona vuelve, no como imagen completa, sino como fragmento. Primero su voz, luego una risa. Después, un detalle que nadie debería recordar, pero tú lo haces como si dependieras de ello. Y cada vez que lo recuerdas, sientes algo en el pecho que no se parece al amor, ni a la ansiedad, ni al miedo. Es una sensación mezcla de las tres, como un hilo invisible que te tira desde adentro. Un hilo que no pediste, y que sin embargo se tensó sobre tu corazón. La verdad es que cuando no puedes dejar de pensar en alguien, no estás pensando en esa persona, estás pensando en la versión de ti que surgió cuando estuviste junto a ella. Esa versión que hablaba diferente, respiraba diferente, se permitía sentir algo que ya habías olvidado. Una versión tuya que se vio reflejada en sus ojos por un instante, como si su mirada hubiera abierto una puerta que tenías clausurada desde hace años. Y ahora, cada vez que piensas en esa persona, lo que extrañas no es al otro, es a ti mismo. Es extraño cómo funciona la mente, porque tú crees que estás obsesionado con el recuerdo de alguien, pero en realidad estás obsesionado con lo que ese alguien activó en tus zonas más profundas. Como si hubiera tocado un botón que ni tú sabías que existía, un botón escondido entre tus miedos más viejos y tus esperanzas más desgastadas. Esa persona no te marcó por lo que dijo, ni por lo que hizo, ni siquiera por lo que te hizo sentir. Te marcó por lo que removió, por la forma en que reorganizó tu caos sin permiso, por la manera en que iluminó una esquina interna que siempre había permanecido en penumbra. A veces pensar en alguien es una forma de mantener viva una sensación que te daba identidad, porque hay emociones que, cuando las pierdes, te dejan más vacío que cuando nunca las tuviste. Y tu mente, en su intento desesperado por sostener algo, repite el nombre, repite la escena, repite el recuerdo, repite el aroma, repite el instante como si estuviera tratando de regresar a un lugar que nunca fue suyo para comenzar. La obsesión no es por la persona, la obsesión es por el lugar emocional donde estuviste cuando esa persona apareció. Es como vivir con una habitación dentro del pecho, una habitación que nunca estuvo ahí antes, una habitación que alguien abrió de golpe, sin tocar la puerta. Y ahora, aunque esa persona se haya ido, aunque ya no hable, aunque ya no te mire, aunque no recuerde nada de lo que tú recuerdas, la habitación sigue abierta. Y tú caminas adentro una y otra vez. Abres el cajón donde guardaste sus palabras. Mueves la cortina que dejaste entreabierta cuando se despidió. Te sientas en la cama emocional que tejiste en silencio y te preguntas por qué no puedes apagar la luz de ese cuarto. Pero la luz no es tuya, nunca fue tuya. Es la luz que esa persona dejó prendida sin querer, como quien deja una lámpara encendida antes de irse para siempre. Lo que nadie te dijo es que la mente no se obsesiona con persona, se obsesiona con significados. La persona es la superficie, el subconsciente es el fondo. Y cuando aparece alguien que roza a tu herida más antigua, esa que aprendiste a disimular hasta convencerte de que no existía, tu mente lo registra como un patrón, como un símbolo, como una señal que no puede ignorar. No está pensando en él o ella, está pensando en la herida que se activó. Por eso duele tanto, por eso se vuelve circular, por eso no se detiene. Hay noches en las que intentas explicártelo. Caminas por tu habitación, respiras hondo, apagas el teléfono, te dices que no tiene sentido seguir pensando en alguien que no está. Pero de pronto, en medio del silencio, sientes una punzada en el centro del pecho. No es tristeza, tampoco nostalgia. Es una sensación fría, como un espacio hueco que se abre apenas 1 milímetro, suficiente para recordarte que algo quedó inconcluso. Y ese milímetro es todo lo que tu mente necesita para volver al mismo pensamiento, a la misma imagen, al mismo rostro. La obsesión no es un círculo, es una espiral, y cada vuelta te lleva un poco más adentro. La psicología lo sabe, aunque casi nadie lo dice en voz alta. Cuando no puedes dejar de pensar en alguien, estás tratando de resolver un vínculo interno que no tiene que ver con el otro. Es un vínculo que viene de antes, quizás
de mucho antes, quizás de una infancia donde te acostumbraste a quedarte esperando, deseando, idealizando, completando silencios con fantasías, porque nadie llenaba esos espacios con presencia real. Aprendiste a pegarte a las posibilidades, no a las personas, a los gestos mínimos, no a los compromisos reales, a la promesa implícita, no a la relación concreta. Y cada vez que aparece alguien que encaja en ese viejo mecanismo, la mente hace lo que sabe hacer, se aferra. Aunque duela, aunque agotean, aunque consuma. Hay un momento, casi siempre en la madrugada, donde sientes que esa persona vive dentro de tu cabeza, como si hubiera pagado renta. Su nombre te acompaña mientras lavas los platos, mientras revisas tu teléfono, mientras intentas dormir. Su imagen aparece cuando ves un color parecido al que usaba, cuando escuchas una frase que suena a lo que diría, cuando pasas por un lugar donde podrían haberse cruzado. Y cada vez que surge su recuerdo, no es él o ella quien vuelve, eres tú tratando de encontrarte. La mente tiene una forma extraña de pedir ayuda. No grita, no exige, no hace escándalo, solo repite. Repite hasta que entiendas. Repite hasta que te enfrentes a la verdad incómoda. Repite hasta que aceptes que la obsesión no está fuera, está dentro, es tuya, es antigua, y no se va porque no depende de la otra persona. Depende de la parte de ti que quedó congelada en el primer instante en que sentiste algo por alguien que ya no está. Si te imaginara ahora mismo, te vería en una escena lenta, íntima, casi detenida. Estás sentado en la esquina de tu cama, con la luz tenue reflejada en tus mejillas. Tus hombros caen apenas unos centímetros más de lo normal, como si cargaran con un peso que no se ve. ¿Tienes las manos entrelazadas? Pero no por hábito, sino por contención, como si tus dedos supieran que, si no se sostienen entre ellos, todo lo que sientes se derramaría sobre el piso. Y tus ojos, aunque no mires a nadie, están viendo algo. Un recuerdo, una posibilidad, algo que no se dice pero se siente, algo que vive adentro como un huésped silencioso. Y la mente, en esa escena, se comporta como una casa con pasillos largos. Caminas por los corredores internos buscando la puerta de salida, y sin embargo, siempre terminas en la misma habitación. Hay un espejo en el centro. No refleja tu cara, refleja tu falta. Refleja lo que crees que te falta para ser deseado, para ser visto, para ser elegido. Cada vez que piensas en esa persona, tu mente se para frente a ese espejo y te muestra esa falta como si fuera su rostro. No estás obsesionado con el otro. Estás obsesionado con llenar ese espacio donde tu valor debería sentirse sólido. Hay un micro detalle que casi nadie nota cuando piensas en esa persona. Tu respiración cambia. Es apenas perceptible, como un parpadeo emocional. Inhalas más lento, exhalas más corto, como si tu cuerpo temiera soltar demasiado aire, porque eso significaría soltar también el pensamiento. Es un gesto mínimo, casi animal, casi primitivo. Es el cuerpo tratando de sostener una presencia que no existe. El cuerpo aferrándose a un fantasma. Algunas veces la imagen se vuelve tan intensa que parece que estás recordando algo real, pero no lo estás. Estás recordando la fantasía, la versión que tu mente creó para llenar un vacío que no quería aceptar. Por eso no puedes sacarlo de tu cabeza, porque no estás luchando contra alguien, estás luchando contra una construcción emocional que actúa como refugio y amenaza al mismo tiempo. Y lo que más duele, lo que más pesa, lo que más quema, es la sensación de que esa persona tiene algo que tú no tienes, algo que te falta, algo que te completaba sin completarte. Y el pensamiento se queda porque tú crees que perderlo es perder la única prueba de que todavía puedes sentir algo así. Pero aquí viene lo que nadie te dice, no. Estás atrapado en la persona. Estás atrapado en la emoción que esa persona despertó. Una emoción que venía dormida desde hace tanto tiempo, que cuando alguien la tocó, se desbordó sin control. Por eso piensas en él o ella, incluso cuando no quieres. Por eso aparece incluso cuando estás bien. Por eso vuelve cuando juras que lo superaste. No es amor, no es obsesión, en el sentido romántico. Es tu sistema nervioso, tratando de reorganizar una pieza emocional que se movió del lugar. Y mientras sigues sentado ahí, con esa mezcla de ansiedad y melancolía en el pecho, con ese nudo que no sube ni baja, con esa idea que no se va, sientes que algo en ti se queda girando, una pequeña rueda interna que no se detiene, como si tu mundo interior hubiera quedado suspendido en un punto del tiempo que no se ha cerrado. Lo que sea que estés sintiendo, ahora tiene una raíz más profunda de lo que admites. Y mientras te escucho en silencio, mientras observo el temblor casi imperceptible en tus manos, mientras veo la sombra de esa persona pasar detrás de tus pensamientos, solo puedo decirte una verdad que no busca consolarte, ni empujarte. No estás roto, solo estás sosteniendo un eco que no te pertenece. Un eco que se quedó atrapado en tu mente, porque representaba una ausencia que ya estaba ahí, mucho antes de que esa persona apareciera.
Y ahora, lo único que escuchas es el eco intentando apagarse.